tenemos para anquilosis de cadera pediátrica y el doctor Fabio Lucas de Brasil con su presentación de fijador externo, el tratamiento inicial o definitivo como temas a presentar. Nayib, si quieres, otra vez comparte la pantalla como lo hicimos hace un momento para que inicies tu presentación. Antes de comenzar, les pido el favor que cada uno mire los micrófonos y trate de cerrarlos para que solamente escuchemos a Nayib. Bueno, Nayib. Gracias, muy amable. ¿Me escucha, Juan Carlos? Perfecto. Ok. Vamos a conversar sobre opciones de tratamiento en anquilosis de cadera inmadura. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? Estamos en Venezuela, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, al sur del país. Y dentro de las conductas a tomar está la artrodiastasis, descrita por Volkov en rodilla y codo en 1975, y Aldegeri la describe en cadera en el año 79. Algunos artículos sobre la artrodiastasis, inclusive tuve la oportunidad de escuchar un colega, se me fue el nombre, de Holanda, con alta experiencia en cuanto a artrodiastasis, cadera, rodilla, tobillo, con excelentes resultados. No quiero avanzar. Ok. La otra opción de tratamiento tenemos la cirugía de soporte pélvico, osteotomías de Chan, descrita en 1922, donde habla de cirugía valguizante de fémur proximal que sirve solo para el apoyo pélvico. Y Gabriel Abramovich y Lizarov en 1992 ya publica su trabajo sobre la cirugía de soporte pélvico como tal, con apoyo pélvico, alineación de la extremidad inferior, corrección de dismetría y le da suficiencia al glúteo medio. Algunos artículos sobre cirugía, hay varios, tomé estos principales, 2016, 14, 2013, que hablan de la cirugía de soporte pélvico en caso de necrosis aséptica, necrosis séptica y luxaciones crónicas de cadera. Okay. Tomado el libro de Paley, que nos describe bien didáctico sobre la manera para poder realizar cirugía de soporte pélvico, donde tenemos que, importante para poder plantearla, que la cadera esté libre, que me permita aducir hasta 50 o 45 grados como mínimo para permitir a realizar dicha cirugía. De los cálculos que se puede hacer al colocar en 40 grados, vamos a obtener aproximadamente 50 grados entre el eje mecánico y la pelvis, lo que más o menos me permite tratar de hacer la corrección. La osteotomía tendríamos que realizarla a nivel de la tuberosidad isquiática con el objetivo de conseguir un aproximado de 55 grados, 40 grados que se van a observar en la osteotomía más 15 grados que me va a permitir el fémur distal realizar oblicuidad en cuanto, en este caso, colocación del pin para obtener 55 grados de una osteotomía valguizante. Y posteriormente se traza el eje mecánico del segmento proximal del fémur, que sale desde una línea perpendicular al eje del ilíaco. En este caso, en la clínica, nosotros en el momento de la cirugía lo tomamos en las espinas ilíacas anterosuperiores y se extiende a 90 grados perpendicular, pasando por el nivel de la osteotomía, y se traza el eje mecánico de la tibia, continuándolo hacia la parte proximal, donde se unen, sería el cora. El nivel que vamos a hacer la osteotomía puede estar próximo en el cora o próximo al cora, y en ese sitio vamos a hacer el alargamiento óseo para corregir dismetría o corregir alineación. Esa osteotomía puede ser en agudo, corrigiendo la alineación, o puede ser alargamiento y posteriormente la corrección de la deformidad angular. Este es un caso de una niña que me llega a los 11 años. Estas son radiografías previas a cuando yo vi el caso, ¿ok? En la radiografía de Lowenstein podemos observar una epifisiolistesis femoral capital con 11 años. La evalúan otros médicos, hacen su trazado de línea y colocan un tornillo que a mi criterio no es creo que la mejor posición para conseguir. Y si podemos observar acá, impresionar a que hubieran atravesado la epífisis femoral proximal. ¿Okay?
De hecho, así me llega la niña. Si se percatan, la niña en una radiografía AP, estoy viendo una imagen como que fuera una radiografía de entrada en la pelvis, porque tiene la cadera bloqueada en flexión y abducción. Inclusive la niña cuando entra caminando, lo que no entendía al principio qué es lo que tenía, porque entró con hiperlordosis, flexión de cadera, flexión de rodilla derecha caminando, no lograba entender lo que tenía. Cuando logré sentar a la paciente fue que la columna se endereza, la pelvis toma su posición, porque prácticamente estaba anquilosada en 90 grados. Esta sería, si se percatan, una radiografía AP de la pelvis, donde podemos ver en realidad dónde está ubicado el fémur, que se dan cuenta en flexión y abducción. Con un bloqueo de la cadera, probablemente si se percatan acá, la imagen impresionara que hubiesen entrado en cadera cuando hicieron la fijación in situ, y lo otro, producto a veces también de la misma epifisiolistesis, hizo una condrolisis con una anquilosis de la cadera. Entramos, hicimos una artrolisis de la cadera y vamos con doble intención. Si la cadera no se bloqueaba, era resección de la cabeza y plantear un probable soporte pélvico. Hicimos una artrodiastasis, si se percatan, comparando las dos caderas, con un tutor tipo ilízaro articulado con tercios de aro, es decir, una modificación del ilízaro, pines ubicados a nivel del ilíaco y pines en fémur. Hay 3 pines en fémur distal, 4 en ilíaco, con el objetivo de dar estabilidad, con movilidad, rehabilitación, fisiatría. Lamentablemente la evolución no fue la más adecuada. Decidimos, luego de una anquilosis, en este caso se anquilosó en extensión, decidimos hacer resección de la cabeza del fémur, osteotomía de soporte pélvico, como pueden observar, valgo a nivel proximal, varizamos acá y el alargamiento de la pierna, eso se hizo prácticamente entre los 12 y 13 años de edad, logrando conseguir excelente movilidad de la cadera. La paciente consulta hace aproximadamente año y medio, donde había una dismetría de extremidades, siguió creciendo, ya tiene ahorita 18 años. Decidimos hacer una nueva osteotomía solo para alargamiento de la extremidad para ecualizar miembros inferiores. ¿Ok? Esto sería, se corrigió un varo que hizo durante el alargamiento debido a los aductores y ya se retira el tutor y consiguiendo una alineación aceptable de la extremidad, y esta sería la paciente. Ops, ya, perdón. Como siempre, los videos no son amigos míos. Ahí vamos. ¿No? Dale tiempo que corre. Ok, ahí va la paciente caminando. De hecho, la paciente deambulaba mejor antes de esta cirugía no ha terminado de rehabilitar, ¿ok? Pero ella está muy contenta, no tiene dolor, inclusive baila y hace actividad física que le gusta hacer. Esta vez está faltando rehabilitar más masa muscular. Si se percatan, el cuádriceps le falta fortalecimiento. Perdón. Puede ver todo el rango de movilidad que tiene en cadera. ¿Ok? Y es una opción de tratamiento excelente. Y bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que les tenía ahí para la presentación. Esto es una foto de El Guri, que es una represa hidroeléctrica. Está entre las primeras quintas del mundo y con toda la energía que abastece a Venezuela, no tenemos luz en la mayor parte de Venezuela. Pero aquí estamos, rogando a Dios que no se fuera la luz ni el internet para poder dar la presentación. Muchísimas gracias a todos. Muy amable. Perfecto, Nayib. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerlas, o si quieren escribirlas en el chat. Hasta el momento no tenemos ninguna, pero yo sí te tengo unas preguntas, Nayib. La primera es, entendí
que este paciente, en el momento en el que hiciste la diastasis, se anquilosó? No, ya estaba anquilosada. De hecho, cuando la fijación in situ la hizo otro médico, no, me llega la paciente, los padres preocupados porque la niña, la posición que tenía, una hiperlordosis lumbar, traía una cadera en flexión que para caminar hacía, o sea, era una marcha terrible, ¿no? Que al principio de entender, desglosar qué pasaba al examen clínico, antes de entender qué es lo que había sucedido, me costó hasta que logré sentar la paciente y la columna se endereza. Entonces la cadera estaba anquilosada posterior a la fijación in situ en 90 grados de flexión y en abducción. Cuando entramos nosotros, íbamos con doble intención. Cuando abro la cadera, retiramos el tornillo primero y abrimos la cadera, vi que había posibilidades, la cadera estaba móvil. Movilizamos y, oye, vamos a salvarla. Colocamos el tutor, hicimos la artrodiastasis, iniciamos flexoextensión solamente por la artrodiastasis y por el tipo de tutor. No permite otros movimientos, sino solo flexoextensión. Y luego de 3 meses de la artrodiastasis, la evolución no fue la más adecuada. Hizo, más bien, fue tórpida la evolución, se anquilosó posterior a la artrodiastasis, pero en extensión. O sea, no mejoró la artrodiastasis, no la ayudó mucho. ¿Okay? Y ahí fue donde decidimos hacer resección de la cabeza del fémur, cerramos la cápsula sobre el acetábulo y se hizo la cirugía de soporte pélvico. ¿Alguna pregunta? No, todavía no tenemos preguntas. Nayib, ¿cómo fue el proceso de rehabilitación de este paciente? ¿Hiciste la cirugía y al cuánto tiempo o cómo fue tu protocolo de rehabilitación con él? Cuando se hizo... Por favor, quienes acaban de ingresar a la reunión, apagar los micrófonos. Gracias. Nayib. Cuando se hizo la artrodiastasis fue a través de un fisioterapeuta que de hecho trabajaba con nosotros en el equipo e inició a diario la movilización de la cadera y lamentablemente no evolucionó. Posterior a la osteotomía de soporte pélvico, se inicia ya más movilización, la cadera estaba libre, ¿ok? Y ejercicio. Inclusive a la paciente le gustaba bailar. Con el tutor ella bailaba, mantenía ejercicio y luego de la rehabilitación, posteriormente ella entra en un gimnasio e inicia actividad. Inclusive con una dismetría, cuando llega a la consulta, llegó con unos zapatos altos, unos tacones, caminando con unas minifaldas que tú no la veías caminando y no veías ningún tipo de dismetría inclusive de cojera. Al hacer ahorita el alargamiento, que es ahorita esta cirugía, de hecho, del retiro del tutor, creo que debe tener, Juan Carlos, si mal no recuerdo, como menos de un año, que retiramos un año, más o menos, alrededor de un año que retiramos el tutor, y ella está como ahorita más floja que antes para cuanto a realizar rehabilitación, fortalecer musculatura. Ok, en este momento somos 30 participantes y alguien más. Hay una pregunta del doctor Omar Salazar, te la leo, Nayib. Dice, en su experiencia realizando osteotomías de soportes pélvicos, ¿ha tenido que realizar nuevamente la osteotomía valguisante proximal debido a la remodelación ósea? No he tenido, porque no hemos hecho osteotomías en niños muy pequeños, que son los que tendrían, cuando son niños muy pequeños, acuérdate que tienden a remodelar y corregir angulaciones. Estando con el doctor Galván, que es nuestro mentor, nuestro profesor, él hacía osteotomía de soporte pélvico en niños pequeños, 7, 8, 10, 12 años, y generalmente la osteotomía valguisante sí tendía a ser más recta, pero dependiendo también de la evolución del paciente. Si no tiene marcha en Trendelenburg, no tiene cojera y deambula, pues a veces no es necesario. Pero si se tiende a enderezar y corregir mucho, sí habría que repetir la osteotomía valguisante para darle más apoyo de soporte al fémur, pues que tenga un soporte pélvico como tal. Nayib, otra pregunta. Antes de hacer el soporte pélvico, en este paciente, ¿pensaste en algún otro tipo de solución? Después de la artrodiastasis. Perdón un segundo, Nayib. Perdón un segundo. Te estoy preguntando exactamente la indicación de soporte pélvico en este paciente. Creo que la tenemos clara, pero ¿pensaste en algún momento en hacer algún otro tipo de solución en este paciente?
Primero la artrodiastasis, luego que vi que la anquilosis estuviera presente y tomando en cuenta la edad, ya habíamos hecho una artrolisis, ¿ok? Y vimos que la cadera se perdió prácticamente, no pensé en otra opción de tratamiento, ¿ok? No sé qué otra opción tú me hubieses ofrecido. Lo que sí te puedo decir que una prótesis de cadera en un paciente de esa edad, yo no se la coloco porque sí tengo experiencia en pacientes con prótesis de cadera en jóvenes. El detalle es que no los vi jóvenes, ya lo he visto mayores y no me queda fémur para hacer nada. Inclusive tengo, de hecho, no te voy a decir que tengo una experiencia muy amplia, pero sí tengo muchos casos de soporte pélvico, inclusive en fallos de prótesis de cadera con procesos infecciosos, donde se hizo, tuvieron que resecar la prótesis, resecar fémur y prácticamente me quedé sin trocánter mayor, sin tercio proximal de fémur y el paciente luego de 2 años de tener una extremidad avalante, ¿ok? Y joven, con 42 años, le hice un soporte pélvico con lo que tenía de fémur proximal y el paciente de hecho deambula con un bastón y volvió a sus actividades laborales luego de 2 años de estar inactivo, Juan Carlos. Perfecto. Voy a hacerte una última pregunta con respecto, dame un segundo, que la había anotado aquí, con respecto a la conversión de soporte pélvico a prótesis, Nayib. ¿Cómo te ha ido? ¿Lo has hecho? ¿No has tenido la necesidad? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que esa pregunta siempre sale, inclusive profesores con mucha más experiencia que yo, y inclusive, ¿qué te puedo decir? Que el mismo doctor Galván, el doctor Paley y el doctor Mauricio Catagni. El doctor Mauricio Catagni dice que él no ha tenido necesidades de hacer conversiones, aunque revisando los artículos dice que a propósito de un caso donde él hace la conversión de soporte pélvico a una prótesis. Aunque pacientes seguidos, inclusive por él, con más de 40 años de seguimiento con soporte pélvico, no ha tenido necesidad de cambiarlo. Pero si en algún caso se fuese a cambiar, no es difícil. Nosotros que hacemos osteotomía, se tuviera que hacer una nueva osteotomía para realinear y colocar probablemente un vástago más largo para hacer un soporte pélvico. Pasarlo a una prótesis de cadera. Un poco más laborioso, pero no creo que sea difícil. Inclusive el doctor Paley planteó eso. Y León Mora en Medellín, creo que tiene un solo caso y él hace mucho soporte pélvico. Tiene un caso que lo pasó a una paciente joven de soporte a prótesis. Simplemente hay que hacer osteotomías para realinearla, pero no tiene, un poco más laboriosa, pero no mayor dificultad. Perfecto. Vamos en el tiempo, entonces continuamos con el doctor Lucas. Doctor Lucas. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por... Perfecto. Doctor Lucas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Nayib, necesitamos salir de tu presentación para poder hacer la otra. Deja de compartirla. Ya, ahora el doctor Lucas en la parte, deja de compartir la pantalla. Sí, yo voy. Podemos continuar. Ok. Bueno. Nayib, seguimos viendo tu pantalla en la parte de abajo. ¿La dejas de compartir o en la parte de arriba aparece dejar de compartir? Ya, perfecto. Entonces, doctor Fabio Lucas, bienvenido y por favor. Muchas gracias por la invitación. ¿Es posible usted mirar mi presentación? Sí, en este momento está bien. Yo creo que esa invitación es muy buena y muy contento para mirar cuántas personas, la idea de Mónica para hacer un grupo y todos nosotros podemos hablar y discutir casos de fixación externa, me deja muy contento. Entonces yo quiero hablar un poco sobre la fixación definitiva para el tratamiento de las fracturas. Y yo trabajo en Santo Andrés, una ciudad muy cerca de São Paulo, como 30 kilómetros, 20 kilómetros. Y la idea de esta presentación es que vamos a hablar un poco de la conversión del fixador de control de daño para cinta interna y también el tratamiento definitivo con fixador. Yo ya peço perdón por la lengua, yo voy a intentar un portuñol, pero yo creo que si tiene alguna duda puede preguntar. Entonces, todos nosotros sabemos que las indicaciones clásicas de una urgencia
da fixación externa. Entonces, como politrauma y fracturas abiertas. Pero hoy en la literatura mucho se habla que la fixación externa es solo como un tratamiento provisorio, un tratamiento para urgencia y que después tenemos que convertir. Entonces, yo voy a estar hablando un poco que tenemos de la literatura sobre la conversión. Entonces, esto es un artículo que habla sobre la conversión, la fixación externa del fémur y tibia, y haciendo una revisión de las posibilidades. Y lo que nosotros tenemos es que no fémur, cuando tenemos una buena cobertura de partes blandas, lo mejor cuando el paciente se puede, está bien clínicamente, hacer la cobertura, a conversión cuanto antes con la cinta interna, porque esta normalmente dá um melhor resultado clínico. Já na tibia, o que muda, o que cambia, é que as partes blandas fazem uma mudança muito grande e temos que ter uma atenção muito grande nas partes blandas para saber como podemos, se é possível ou não fazer essa conversão. Aqui um exemplo de uma fratura aberta de tibia de um jovem que, por ser um politrauma, passou 20 dias na terapia intensiva e na terapia intensiva nós hacemos como costumamos fazer o cambio de fixação externa para a cinta interna com menos de 20 dias, então sacamos a fixação externa, então depois cambiamos para uma clavo intramedular e aqui foi muito bem com a consolidação. Então esse é um exemplo de um caso que é hecho muito bem com bom resultado. Temos acá na Revista Brasileira de Ortopedia, hoje ela está em Medline, em PubMed, e também, se não compreende também português, é possível que você pode ler em inglês, que é um trabalho hecho na Santa Casa de São Paulo, onde eu estudei. Nesse trabalho, o que nós miramos é que quando temos problemas na conversão, então, foram levantados 120 pacientes submetidos à conversão e teremos 13,3% de infecção. O tempo médio para a conversão de 15 dias e 60% dos pacientes infectados tinham algum erro na técnica da fixação externa feita na urgência. Então, salientam que muitas vezes o médico que está na ortopedista, traumatólogo que está na urgência, muitas vezes não tem tanta experiência, é mais jovem, então não ha hecho muito bem essa técnica inicial. Então é muito importante que essa fixação seja feita muito bem nessa primeira. Então, a maioria dos casos, 60% da infecção tem algum erro na técnica aguda. Este é um exemplo quando tem um problema, que é um clavo intramedular, uma conversão da cinta interna que podemos com a infecção. O que passa é que, normalmente, quando tratamos com fixador, o princípio que podemos dar no tratamento definitivo pode ser como uma estabilidade relativa, que é o mesmo que o clavo intramedular ou uma placa em puente, pero o importante é que nem sempre necessitamos uma conversão para uma cinta interna. Temos hoje na literatura muitos exemplos de casos que é possível se tratar uma fratura aberta ou outros casos, como eu vou mostrar agora, com o tratamento definitivo com a fixação externa. Então, eu vou mostrar um pouco o que temos em cada segmento para tratamento definitivo com a fixação externa. Então, quando tratamos uma fratura aberta de tibia com a fixação, é um princípio semelhante com o princípio de um clavo, uma estabilidade relativa. Pero diferente para as fraturas articulares, o que temos diferente é o princípio da artrodiastase. Quando fixamos os dois ossos, damos distração na articulação e hacemos a fixação com as agulhas olivadas que podem travar a articulação. Hacer la reducción con una compresión. Es difícil hablar que es una compresión, pero es posible hacer una compresión entre los fragmentos de estabilidad absoluta. Entonces yo voy a hablar un poco de las opciones que nosotros tenemos en esas fracturas para cuando podemos tratar
fazer o tratamento definitivo com a fixação externa. Então, como já havia falado antes, a indicação do fêmur é na exceção, na impossibilidade de conversão por problemas politraumas, com traumas cranianos. Esses pacientes costumam demorar muito tempo para fazer a conversão, então temos que tratar. O importante é que muitas vezes hacemos uma segunda fixação externa mais estável é possível para fazer o tratamento, que é um tratamento mais longo até o final. E sempre recordar os corredores de segurança, evitar transversar o músculo, que é para a rigidez da rodilha. E estimular o ganho de movimento da articulação. Então, esse é um exemplo de uma fratura aberta, uma fratura de fêmur, num politrauma, que não podemos fazer a conversão. Então, podem mirar que a primeira conversão na urgência não é boa. Então, isso não é porque o tratamento na urgência é provisório, não temos que reduzir. Então, não é um bom tratamento. Mas o que hacemos é que cambiamos para uma fixação tipo clamp para aumentar a estabilidade e acá com sinais de consolidação. Outro exemplo, quase o mesmo, que podemos ver os pinos de chans rotos do primeiro fixador da urgência, paciente politrauma, com trauma craniano. Muitas vezes podemos mirar isto com uma formação de calo ósseo exuberante e também para consolidação. E um outro exemplo que temos, infelizmente, muito acá, que é com arma de fogo. Então, cambiamos para uma outra fixação e podemos mirar que, apesar dos pinos bem posteriores, o paciente fazendo um bom movimento da rodilha. A tíbia, muitas vezes, temos esse é um trabalho, um estudo clássico de Bandari, que tem hecho um levantamento comparando, e sua conclusão é que as hastes são melhores que os clavos são melhores que o fixador externo para o tratamento definitivo. É um trabalho um pouco antigo. O grande problema é que eu tenho hecho uma análise desse trabalho e eu mirei que não existia nos trabalhos uma padronização da fixação externa. Então, tenho comparado clavos, que na maioria da parte são iguais, para uma fixação externa diferente. Então, este é um exemplo de uma fixação externa na urgência. Podemos mirar vários erros na técnica, com pinos de chans muito perto entre eles, e o que costumamos ver com um gap na fratura é exato a soltura dos tornilhos de chans, e o desvio e a pseudartrose. Então, a culpa normalmente não é do fixador. Então, nós outros acá propomos uma fixação seguindo a ideia de Narenc, que mostra a estabilidade do fixador, que quando usamos mais de um plano, na tíbia, podemos estabilizar tanto no plano frontal quanto no plano sagital a fratura. Então, aqui estou eu, nessa mesma época, fazendo um trabalho em Angola, que fomos lá ensinar os ortopedistas lá, e fazendo a fixação externa. Então, disso, seguiu um artigo que eu publiquei na Injury, em 2014, com prospectivo randomizado, fazendo uma comparação entre os clavos intermediais e da fixação externa para as fraturas abertas de tíbia, e os resultados foram semelhantes. Com seguro que temos problemas, mas o que se mostra é que se temos um fixador mais estável e com o mesmo princípio dos clavos, é possível que façamos o tratamento definitivo com o fixador externo. O que chamou a atenção nesse artigo é que nós hechos o teste SF36 da qualidade de vida e miramos que não houve diferença. Eu achava que com fixador externo a qualidade poderia ser pior, mas não houve diferença na qualidade de vida entre os dois grupos. Aqui outro exemplo, e aqui é a radiografia desse caso. Também lembramos que fixadores tipo clamp são fixadores mais estáveis, que se pode fazer o tratamento definitivo também das fraturas. O importante e o recado é que não é possível fazer o tratamento definitivo das fraturas com um fixador, muitas vezes da urgência, não estável. Temos que aumentar a estabilidade. Um outro exemplo das fixações externas são para
para o tratamento definitivo são as fraturas de tíbia proximal, principalmente nas fraturas mais graves, com uma energia maior, que necessitamos um cuidado extremo de partes blandas, uma estabilidade absoluta na articulação, e podemos fazer 2 incisões para dupla placa, ou também é possível fazer a redução indireta por artrodiastase e a fixação com fixador circular. O problema é que vemos a complicação com dupla placa. Este é um paciente nosso que pode evoluir com esta complicação muito mal de planta blanda, com necrose. É necessário fazer um retalho, então muitas outras cirurgias, muito mais agressão. Ou outro exemplo com esto, uma fratura de uma paciente um pouco mais velha, com artroses, que a evolução das partes blandas com flectenas, que todos nós outros estamos acostumbrados a mirar, tenho hecho a fixação transarticular, teoricamente provisória, pero não estava seguro, e eu não creio que uma lesão de partes blandas como essa é possível aguardar, e aguardar muito tempo hasta que partes blandas se permita hacer una incisión. Entonces, yo creo que es mucho más seguro hacer una fixación externa. Ese artículo que habla sobre las complicaciones de la fixación de alta energía con dupla placa tiene como resultado de 148 fraturas, 28% de infección, sendo que cuando a fratura era abierta, tenemos 44% de infección. Entonces, é um índice muito alto de infecção. Então, dupla placa para uma incisão tão grande, temos que selecionar muito bem o paciente que tem as partes blandas buenas que se pode fazer essa fixação. Então, com a opção, me gusta muito fazer a fixação circular. E este é um artigo que eu creio muito bueno de Canadá, que tem hecho um prospectivo randomizado para comparação entre 2 grupos, entre dupla placa e fixação externa circular. E tiveram 18% de fixação com placa, o que não tiveram, e também SF36, e qualidade de vida, e teste funcional de WOMAC, sem diferença entre os 2 grupos. Com menor tempo de internamento, volta à função e menor número de cirurgias no grupo com fixador interno. Então, hoje, a literatura te permite fazer esse tratamento, e não o fixador como provisório, sim circular como definitivo. Então, esse é o exemplo, e eu quero, normalmente não faço um fixador muito grande, circular com agujas olivadas para travar a articulação, e uma montagem menor, não é muito grande. Esse paciente tinha um antecedente de osteomielite e tinha uma fratura de tíbia proximal, e se permite a movimentação até que o anilho entre em choque posterior com a coxa, mas é uma função muito boa. Semelhante, temos muito parecido com isto, a tíbia distal, mas não temos hoje tanta evidência natural, mas também tem essa publicação de 31 pacientes comparando a fratura com fixação como com placa, com conciliação mais rápida com a fixação externa circular. E acá tem uma revisão que onde se mostra muitas diferenças. Mas o que eu acredito é que uma fratura grave, numa região que eu creio que é como se há uma lesão de platas blandas com uma fratura abaixo. Normalmente, esse tipo de fratura é muito grave, a lesão de partes blandas. A fixação externa, muito mais quando tem uma superfície articular boa, é possível. Então, acá com uma fixação externa circular híbrida, pode ser circular inteira, mas acá híbrida, e acá com a consolidação da fratura, se pode mirar que ainda as partes blandas não estão totalmente boas, mas sem sinal de infecção, consolidação e uma cicatrização secundária da pele. O calcâneo também é outra, quando fazemos a incisão aberta, grande em ele, temos muitos problemas de partes blandas com necrose. Então, técnicas percutâneas, não só com a fixação externa, mas também com tornilhos ou com agulhas, é possível fazer aberturas menores para termos uma menor incidência de lesões de pele, de partes blandas.
temos alguns artículos que provam o uso da fixação externa. Tem um aqui, feito acá em Brasil. Outro, tem um artículo muito bem também, que é o tratamento das fraturas solo com fixação externa, um artigo italiano, publicação na Injury, com bons e excelentes resultados quando se faz uma pequena via para fazer a redução da articulação subtalar. Então, acá um exemplo de uma fratura de calcâneo, numa queda de altura, uma combinação grande, mas com uma lesão de partes blandas muito grave. Então, tem hecho uma redução percutânea, então é importante fazer a redução com tração, com aguja, montagem do fixador com os pinos de chance, montagem, aqui podemos ver a redução no final. Aqui é possível mirar como as partes blandas é malo, e é um paciente com problema psiquiátrico, então tenho usado isso com tratamento definitivo, com a vantagem de uma diminuição na infecção, nos casos de infecção. Outros exemplos dos membros superiores, não tão frequentes, mas a fratura da falange articular, a interfalangiana proximal, normalmente funciona com uma fratura comminuta, com uma dificuldade muito grande de fazer uma fixação interna em fragmentos tão pequenos. Então, uma opção é fazer uma estabilização com fios de Kirchner e também um fixador articulado para permitir o movimento, fazer a artrodiastase e a movimentação. Este é o exemplo do paciente fazendo a movimentação com uma fratura grave articular. Algum grado de rigidez, mas esperado porque ainda era muito inicial. As fraturas de rádio distal muitas vezes são as fraturas mais tratadas como definitiva, com fixador externo, principalmente um pouco antes. Hoje, com o evento das placas blocadas, podemos ter um aumento das placas, mas esta é uma revisão sistemática de há 10 anos. Quando não havia diferença e havia suporte do uso de fixação externa no tratamento definitivo. O que sabemos que para fraturas graves, muito distais, comminutas em jovens, é possível fazer a fixação com pinos de chance na fixação externa e permitindo movimento. Uma opção para movimento mais temprano é o fixador não bridging, um fixador só rádio-radial, que não atravessa a muñeca. Então, é possível com esse fixador fazer a movimentação também para fraturas distales a watershed line, são muito úteis. Então, esse é o paciente fazendo a movimentação com o fixador não bridging, o fixador only, só na articulação, só no rádio, sem atravessar a muñeca. E acá uma indicação, eu creio que de exceção, mas nós temos feito também um trabalho que está em vias de publicação, e eu apresentei também no último Congresso Mundial em Portugal, que é sobre a fratura distal de húmero em osso porótico, que muitas vezes é uma fratura muito distal, não temos placas muito boas, ou se temos é muito cara, para fixação. Então, a ideia é fazer com a fratura no nível da fossa ou abaixo. Então, a ideia é ser uma fixação transarticular, muitas vezes fazer fixação com pinos de Kirchner para aumentar a estabilidade. Tenho uma publicação só, que é este exemplo, de 2011, e temos feito uma série de casos como esse, com um pós-operatório de uma semana, essa fratura de húmero distal, com a paciente com osteoporose, fazendo a movimentação. E acá, muitas vezes, nesses casos, não temos uma radiografia muito boa, muitas vezes com algum desplazamento, mas podemos mirar que a função, o importante é fazer a movimentação precoce, temos uma função muito boa. E este é o resultado que nós temos. Acá com a limitação de fixação, mas tem acabado de tirar a fixação externa. Eu creio que, em resumo, o importante é a avaliação das radiografias sempre, condição das partes blandas e estado general do paciente, para saber se é um paciente que se pode fazer a fixação interna ou se temos que cambiar a fixação externa para uma fixação externa com mais estabilidade,
com mais estabilidade para tratamento definitivo. Lembrar que o princípio, se for correto, o tratamento costuma ser correto. Ponderar as opções com risco-benefício, principalmente em partes blandas e infecção. Lembrar que a técnica de fixação externa tem que ter todos os cuidados e ser da melhor maneira possível para um resultado bom. E atenção à redução. Muitas vezes todos pensam que tratando com a fixação externa podemos fazer uma redução não muito cuidado, não fazer a redução. Então é fundamental uma boa redução. É isso que eu gostaria de falar. Gracias. Ok, Fabio, muy buena tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Utilizas algún tipo de protocolo de manejo del tracto de los shunts cuando los retiras? ¿Haces algo o simplemente los retiras y nada más? Muitas vezes só retiro. Eu creio que o cuidado no curativo dos pinos de chance é muito importante, pero não tem um protocolo. Tem um artigo que eu sou da editoria, corpo editorial da revista brasileira, e tem hecho um artigo acá, foi submetido, eu sou como editor, avaliador, para sacar os pinos de chance, como fazer no consultório ou no centro cirúrgico, no quirófano. Não tem diferença entre eles, tem mais dolor por seguro, pero como 85% de satisfação fazendo sem anestesia. Então, eu creio que este é um tema, não é muito fácil. Pero eu não tenho nenhum protocolo da estação para evitar a infecção. Eu não sei, você costuma fazer algo diferente? Sí, hay un protocolo que lo vi en algún momento. Perdón, voy a abrir la pregunta al público, a los participantes. ¿Alguien tiene algún protocolo Sí. conoce algún protocolo? Tenemos 35 participantes en este momento. ¿Alguien tiene algún protocolo? Juan Carlos, Nayib por acá. Sí, uno de los protocolos que tenemos nosotros para el retiro es primero la asepsia del tutor y posterior al lavado bien del tejido, retirar el tutor y curetear partes blandas, porque hay que extraer una membrana que se forma alrededor del pin con el objetivo de disminuir los riesgos que se forme una fístula. De hecho, ese protocolo lo utiliza el doctor León Mora, ¿ok? Donde él hace el lavado, la limpieza y es una cirugía, o sea, no es un retiro del tutor en la emergencia o en el consultorio. Tendría que entrar al quirófano, hacer buenas limpiezas y curetear todo el área alrededor de cada pin y hacer un buen lavado para posteriormente suturar y cerrar los orificios, ¿ok? Eso minimiza los riesgos de formación de fístula y de alguna infección a posteriori. Lo minimiza, no lo va a eliminar, pero reduce. ¿Ok? Sí. Es el mismo protocolo que yo conozco, Fabio, y también lo realizo de la misma forma. Esa costra que se forma alrededor del pin, la retiro, se curetea, inclusive se lava. Y lo otro es que se utiliza una cánula de succión que se introduce inclusive antes de hacer el curetaje, se introduce la cánula de succión para retirar, digamos, esta primera capa que se tiene después de que usted retira el chance. Y después de eso sí, hacemos el lavado y hacemos la limpieza. Incluso al hacer esta limpieza generosa, es, digamos, un poco agresiva en algunos momentos porque se puede inclusive aumentar con una incisión periférica al sitio donde estaba el chance para incluso hacer un cierre primario después de haber hecho el lavado. ¿Y usted siempre hace los cierros, sutura el orificio? Como te digo, lo que hago normalmente es que lo retiro, hago el corte alrededor. Sí, voy a hacerlo paso a paso para que lo entiendas mejor. Apenas retiro el chance, eso se hace como dicen allí en salas de cirugía, apenas se retira el chance,
ves que tienes como una costra alrededor de donde estaba el chance, que es parte del tejido inflamatorio que tenemos. Entonces, sin introducir una cureta, sin hacer absolutamente nada, lo primero es que una sonda de Nelaton, una sonda, la conecto a la succión, y al estar conectada a la succión, digamos que el primer abordaje que se hace de esa herida es que tú introduces la succión y estás retirando, no estás empujando nada, porque cuando tú metes la cureta, igualmente estás empujando algún tipo de tejido. Para Pero adentro. lo que haces en este momento es que cuando colocas la sonda de succión, estás retirando la primera capa, ¿cierto? Y después de haber hecho esto, la vamos bastante generosos. Intentamos hacer la incisión que se hace alrededor de la zona que te estoy diciendo. Si veo que hay parte de ese trayecto, como dicen allí, como, se forma como si fuera una fístula, ahí ese tejido, entonces en la parte interna trato de hacer un curetaje también de los tejidos, dejar tejidos sangrantes, y en ese momento hago el afrontamiento de... ¿Y usted sabe si existe en la literatura algún artículo que describe la retirada? Yo miré muchos artículos y nosotros vamos a empezar ahora do curativo, pero para retirada yo no estoy seguro, no me recuerdo si existe. No, yo realmente lo vi, como decía Nayib, se lo vi al doctor León en algún momento, al doctor Galván también, y me parece, sería muy bueno preguntarles a ellos si, creería que es una idea original, creo que Nayib me puede corregir, porque creo que es una idea original de ellos, pero igual, no conozco la literatura y no podría darte una cita. Una buena idea hacer un estudio Claro. comparando esta técnica con una técnica diferente. Yo no creo que es algo tan frecuente. Nosotros todos hacemos toda semana esto. Muchas veces tenemos que crear una evidencia. Precisamente creo que estas reuniones y el compartir las experiencias nos enriquece un poco más. Fabio, no hay preguntas en el Sí, chat. ¿puedo hacer? Entonces, señor Martín. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Se puede? Por Sí, favor. sí, había levantado la mano, pero bueno, no se me vio. Lo hice respetuosamente. Muy bien. No, una cosita, yo creo que, bueno, todos, como yo defino a veces, somos un poquito, en este sentido, hijos de León. Somos un poquito los Salieri de León, como yo le llamo, que le vamos sacando cosas, ¿sí? Yo lo único que le agregué al protocolo de León, que me pareció, porque bueno, lo que decía Fabio era muy interesante en el sentido que hay poca bibliografía, ¿sí? Entonces, bueno, uno buscando y buscando, yo le agregué dos cosas al protocolo de León, que ustedes lo explicaron muy bien, que es, sobre todo cuando voy a pasar implantes o placas o clavos, reconozco que quizás soy más amigo, salvo lo que es en trauma de alta energía, cuando hago reconstrucciones de pasarlos a placa, me da mucha más tranquilidad poner un implante extramedular que uno intramedular, porque a lo sumo, como es una técnica MIPO, realmente el hueso queda tocado solamente en los puntos de los tornillos, ¿sí? Entonces, me parece que hasta una cuestión de sentido común que reduce los riesgos de contaminar una infección, sobre todo cuando estamos tratando un hueso que tiene una osteomielitis previa, ¿no? Y lo que le agrego son dos cosas, ¿sí? Una, hay un trabajo muy interesante que, bueno, lo podríamos discutir en otro momento, que salió en el año 2014 en el Journal americano, en el Journal of Bone, ¿sí? En el cual es un trabajo de nivel de evidencia 1, que hay muy poquitos en ortopedia, en el cual lo que ellos hacen es agarran ratas a las cuales les infectan los huesos con estafilococo y le colocan vancomicina después. Y ellos descubrieron que las infecciones se curaron casi en el 100%. Entonces, como siempre dicen estos trabajos nivel de evidencia 1, que habría que replicarlo clínicamente para ver si esto realmente es así. Entonces yo, al protocolo, basándome en eso, que como les digo, nivel de evidencia 1, una vez que hago la limpieza y tengo que pasar el implante, donde hago las incisiones proximal y distal de la placa, ahí le pongo, hay que poner vancomicina en polvo, ¿no? Eso a veces, como pasa cuando lo han referido mucho los que usan el Bioglass, que pueden usar Bioglass porque se los pagan los seguros, que a veces genera un poquito como de un hematoma o un débito seroso un poquito más avanzado, pero a veces no, a veces seca totalmente la herida, eso también. Es como que no es muy, no sé si está muy relacionado con la colocación del polvo, pero a mí me da como cierta tranquilidad y no he tenido infecciones mayores por eso. Nosotros tenemos una serie un poquito larga
que, bueno, esperemos, como siempre, en reconstrucción es complicado, vieron, publicar, porque todos los pacientes es como que son de etiologías diferentes, entonces a veces es difícil poder sacar conclusiones. Y lo segundo que hacemos, aparte del polvo, últimamente yo estoy virando a utilizar todo implantes de titanio. Como todos sabemos, el titanio tiene mucha afición biológica por los tejidos óseos y de partes blandas, entonces reduce mucho la formación de pseudomembrana. Entonces, cuando uno trabaja en tejidos previamente contaminados o infectados, me parece que es un elemento más que reduce la posibilidad de llamar a una infección por la probabilidad de no usar pseudomembrana. Creo que otra línea de estudio que se puede hacer, los japoneses están trabajando bastante y tienen algunas publicaciones sobre placas de titanio, las cuales están embebidas en iodín, ellos le llaman, que calculo que es algún tipo de alcohol iodado o algo similar. Y bueno, y ahí tienen algunos trabajos en fase de investigación en el cual le han reducido la infección de los pacientes. Así que me parece que la línea, digamos, como dijo muy bien Fabio y hablabas vos, Juan Carlos, tenemos que publicar más, pero me parece que la línea por ahí puede ir, ¿no? No sé qué opina el resto. Martín, una pregunta. ¿Tú le aplicas el polvo directamente al sitio donde retiras el chance? No al sitio donde retiro el shan. Al sitio que retiro el shan, lo que le hago el protocolo lo de lavar viste que uno dice lavo bien el fijador, lo hago con un spray de limpiavidrio. De acuerdo. Porque todos sabemos que los fijadores, hasta el paciente más limpio, lo lleva bastante contaminado. Entonces, para que realmente poder que entre, si le hago bien con un spray de Pervinox, ¿sí? Le paso a todo el fijador, después saco los shants, hago solamente el curetaje, como explicaron muy bien, superficial, hago hincapié específico, bueno, eso creo que lo planteó siempre León, de no llegar al hueso, claramente, porque si tenemos un shunt que está bien agarrado y todo eso, lo que está contaminado es la interfase con la piel, claramente, y ahí no le agrego nada, eso lo dejo ahí. Muy poquitas veces lo cierro, ¿sí? Porque a veces cuando uno hace eso y le saca esa crostita, queda una pequeña liñita que realmente se achica, y donde tiro el polvo es donde ingresa la placa, donde ingresa el implante estéril. Lo que trato de buscar es una protección extra a la probabilidad de que se me haya contaminado el sitio de inserción de la placa. Ok. Martín, voy a hacer una pregunta a Fabio y sí, creo que sería muy bueno, te voy a comprometer para que nos presentes el protocolo. ¿Por qué no te comprometes para alguna de las charlas, eventualmente que nos lo presentes? Sería interesante igualmente hablar con León y hablar sobre el tema. Sí, claro. Fabio, sí. Nuevamente volviendo contigo, te quería preguntar si haces dinamización de los fijadores externos en los miembros inferiores cuando tienes el fijador externo, y cómo lo haces. ¿Cómo haces yo creo que... Okay. ¿La usas o no la usas? Empecemos por ahí. Yo creo que la dinamización tiene un estudio muy interesante, pero no es con personas, pero con ratos, que es como hace la dinamización reversa, porque cuando nosotros son estudios, yo normalmente acredito que la dinamización no aumenta la chance de consolidación, pero nos da más seguridad para sacar lo fixador que está consolidado. La respuesta es no utilizas dinamización. No, yo normalmente faço, pero... De la fijación externa no utilizas dinamización. No, ¿Nunca la has utilizado o sí la has utilizado? No, yo hago la utilización, la dinamización, pero porque yo aprendí de esta forma para hacer. Pero hoy yo acredito que la dinamización no estimula la consolidación, pero sí con una seguridad para nosotros sacar un fixador y no está realmente consolidado. Porque si pensamos como la consolidación se hace una consolidación calo secundario, a rigidez vai aumentando. Então, aumentando a rigidez da fixação. Então, necessitamos mais estabilidade no final, no começo. No final tem que ser mais rígido. Então, eu creio que a dinamização, no final do tratamento, eu aprendi a hacer, eu ainda faço, pero eu creio que é muito mais uma segurança estou seguro para tirar esta consolidado do que estímulo para a consolidação. Não sei que vocês acreditam nisso. Eu creio que é um tema controverso. O que eu queria falar que eu tenho uma ideia de uma americana para ser uma dinamização reversa.
ela empieza o tratamento no início com ele instável, dinamizado, e se vai aumentando a rigidez. E no estudo com animais, com ratos, tem muito mais consolidação, um índice de consolidação maior, fazendo a dinamização reversa. É muito difícil, não tenho com paciente. Eu falei com a pessoa que faz a pesquisadora, e falou que nos Estados Unidos não se pode fazer isso com pacientes, mas eu queria outra ideia. Pero yo Fabio, perdóname, por cuestiones de tiempo, sí. Faltan 3 minutos, vamos a tener a Mónica al final, pero el doctor Alfonso Mesa de México quiere hacerte una pregunta. Sí. Alfonso. Hola Fabio, oye, con respecto a la dinamización, la idea de dinamizarlo siempre lo hemos tenido porque de alguna forma nos ayuda a quitar un poco más rápido el fijador en estos pacientes. Yo siempre lo intento hacer. Yo sé que hay veces que con el dinamizar un fijador externo de trauma es distinto a dinamizar un fijador para una reconstrucción como un LRS, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado cuando queremos dejar el fijador, por ejemplo, en un paciente de trauma, tenemos que dejarlo mucho más tiempo, ese fijador, porque no tenemos forma de dinamizarlo para dar un poco más de seguridad. Y de alguna forma le permito que tenga movimiento, le permito que haga varias actividades. Sin embargo, yo sigo con la idea de continuar con la situación de dinamización en cuestión de la experiencia que tenemos. Ahora, te he de decir que cuando nosotros retiramos los tornillos, cambiando tanto con respecto a los cabos de Shanks, nosotros lo que hacemos es hacer hacemos el lavado completo del fijador, retiramos el cabo de Shanks en quirófano, lógicamente, todo por medio lo más aséptico posible. Y nosotros, en vez de colocar algún tipo de algo iodado, nosotros usamos hipoclorito. El hipoclorito nos funciona muy bien con diferentes tipos de nombres comerciales acá en México. Eso nos ha disminuido de una forma muy importante el riesgo de infección en estos pacientes, ¿no? Y con respecto a que si cierro o no el orificio, pues normalmente siempre lo cerramos. Nosotros no quitamos por completo la piel alrededor, lo cerramos directo, ¿sí? Nada más quería hacer ese comentario. Muchas gracias y excelente charla, Fabio. Perfecto. Y tenemos la última pregunta del doctor Nayib Faisal. Nayib. Un comentario, Juan Carlos. Sí, efectivamente, sobre el comentario que hacía Martín, sí tuve la oportunidad en uno de los meetings de la academia que los japoneses estaban presentando pines impregnados con ion yodo, inclusive prótesis con ion yodo, porque se ha demostrado que el yodo generalmente no crea resistencia bacteriana y ha tenido muy buenos resultados utilizando pines en vez de hidroxiapatita impregnado con ion yodo. Sobre la parte de la dinamización rápido, generalmente al final del tratamiento necesitamos algo de dinamización y nosotros utilizamos principalmente tutores circulares donde generalmente colocamos sistemas a veces en las barras, retiramos barras o a veces colocamos O-ring entre las barras, entre los dos tutores para darle mayor dinamización al sistema. ¿Okay? Igualito lo que te planteé, tenemos protocolo para entrar a sala operatoria, quirófano, hacer retiro del tutor bajo todas las medidas, o sea, no es un acto quirúrgico y tenemos que minimizar los riesgos de infección. Eso es todo. Gracias, Juan Carlos. Perfecto. Antes de estar con las palabras de la doctora Mónica Nogueira, les quiero contar que tuvimos un pic de 37 participantes de 7 países diferentes. Me despido de una vez. Muchas gracias a todos. Mónica, todos tuyos. Muchas gracias, Juan. Fue bellísima presentación de los dos doctores y creo que es ya un suceso que tenemos el grupo y la oportunidad de estar más juntos. Una sugerencia que todos pueden poner sus nombres completos y nombres del señor que hace la acta tiene gran dificultad cuando tenemos solo iPhone, iPad y esto no ayuda. Ideas muchas, por favor se apunte para charlas de varios temas. La idea para la próxima, vamos a invitar al doctor Leo Mora, que ahora no está más, creo, y al doctor Pablo Wagner para hacer la experiencia de Precise en Latinoamérica. Y si alguien más
temas, por favor envíen los temas que estamos intentando hacer interesante a todos. Ok, buenas noches, muchas gracias. Esto está grabado y se puede solicitar después que puedas ver la sesión. Muchas gracias a todos.